Ella se mudó a la choza que todos temían y descubrió algo que reescribiría su destino para siempre. ¿Puedes imaginar estar tan desesperada que aceptarías vivir en un lugar que todo el pueblo jura que está maldito? Esto no es folclore. Esto sucedió en las tierras olvidadas de Oaxaca en 1952. El sol de agosto golpeaba con fuerza sobre Santa Cruz del Viento aquella tarde, una diminuta comunidad encajada entre cerros áridos y campos sedientos de maguey. El polvo se levantaba con cada soplo de viento abrasador, cubriendo las humildes casas de adobe y los rostros curtidos de quienes vivían allí. Xochitl Ramírez caminaba lentamente por el sendero de tierra, con su hijo de 3 años, Mateo, acunado en sus brazos. Aferrado a su falda desgastada, iba Helio, un niño de 7 años, cuyos grandes ojos ya habían presenciado demasiada tristeza para su edad. A los 25 años, Xochitl parecía una década mayor. La vida había tallado profundas líneas en su rostro. Su piel morena, antes tersa y vibrante, ahora mostraba las huellas del cansancio y la pena que nunca se iban. Su cabello negro, trenzado sin cuidado, se escapaba en mechones rebeldes. Su huipil, antaño bordado con hilos brillantes, se había desteñido y remendado una y otra vez. Un silencioso testimonio de tiempos mejores que parecían lejanos, casi como el sueño de otra persona. Xochitl no llevaba zapatos. Sus pies desnudos, agrietados y cubiertos de polvo conocían cada piedra y espina de aquel camino. Habían pasado 6 meses desde que su esposo Miguel desapareció. No había cuerpo, ni funeral, ni tumba donde pudiera llorarlo. Miguel se había ido al norte como tantos otros hombres del pueblo, prometiendo regresar con dinero para construir una casa de verdad y darles un futuro a sus hijos. Durante los primeros meses llegaron cartas con noticias y un poco de dinero que apenas alcanzaba para el maíz y los frijoles. Luego, una mañana, simplemente dejaron de llegar. El silencio se instaló pesado y cruel. Pasaron las semanas, luego los meses. Algunos decían que las autoridades migratorias lo habían atrapado. Otros susurraban sobre los peligros del desierto, de coyotes que abandonaban a quienes no podían pagar más. La verdad nunca llegó. Solo un vacío que crecía cada día en el pecho de Xochitl y en las preguntas silenciosas de sus hijos. En Santa Cruz del Viento, la vida de una mujer dependía por completo de su hombre. Sin Miguel, Xochitl no era nadie. No tenía tierra. El poco dinero se había acabado y su familia apenas podía alimentarse. Sus padres habían muerto años atrás, víctimas de una epidemia de tifus que se llevó a media docena de almas del pueblo. Miguel era hijo único y su madre también había fallecido. Estaba sola, completamente sola en un mundo que no mostraba misericordia con viudas ni huérfanos. El cacique del pueblo, don Genaro, un hombre corpulento con mirada codiciosa que poseía la mayor parte de las tierras y la única tienda de abarrotes, la mandó llamar 3 semanas después de que se supiera que Miguel no volvería. Xochitl entró a la casa grande, el único edificio de 2 pisos en todo el pueblo, con el corazón encogido y los 2 niños tomados de sus manos. Don Genaro estaba sentado en una silla de cuero bebiendo mezcal y ni siquiera se dignó a mirarla cuando entró. Mi esposo se fue buscando una vida mejor para nosotros, trabajando para mandar dinero que gastamos en su tienda, dijo Xochitl con la voz temblorosa pero firme. Era un buen hombre. Solo le pido que me deje quedarme en la casita donde vivíamos. Puedo trabajar en lo que sea. Limpiar, moler nixtamal, lo que haga falta. Solo necesito un techo para mis hijos. Don Genaro finalmente alzó la mirada. Sus ojos pequeños y fríos la recorrieron con desprecio. Xochitl, Miguel me debía dinero. La cuenta en la tienda era larga. La casa donde vivían es mía. Ya tengo otra familia que la necesita. Una familia con un hombre que sí puede trabajar mi tierra. Xochitl sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Pero, don Genaro, no tenemos a dónde ir. Mis hijos son pequeños. Deme un poco de tiempo, solo hasta que encuentre una solución. El cacique soltó una risa seca y cruel.
El tiempo es dinero, mujer, y tú no tienes ninguno. Tienes hasta el fin de semana para sacar tus cosas y considérate agradecida. Pude haberte echado el mismo día que dejaste de pagar. Xochitl intentó suplicar, pero don Genaro ya había vuelto su mirada al vaso, dando por terminada la conversación. Salió de allí con sus hijos, sintiendo un frío en el alma que ni el sol ardiente de Oaxaca podía calentar. El mundo se había encogido hasta convertirse en un callejón sin salida. Durante los días siguientes, Xochitl fue de casa en casa ofreciendo su trabajo a cambio de un rincón donde dormir, pero las respuestas eran siempre las mismas. Las familias ya eran grandes. La cosecha de maíz había sido pobre aquel año y el dinero escaseaba como el agua en temporada de sequía. Una viuda con 2 bocas que alimentar era una carga que nadie estaba dispuesto a asumir. Algunas mujeres le ofrecían un taco o un poco de atole, mirándola con una lástima que dolía más que el rechazo directo, pero nadie le abrió su casa. El fin de semana llegó como una sentencia y Xochitl tuvo que reunir sus pocas pertenencias. Un petate, 2 cobijas gastadas, una olla de barro y la ropa remendada de sus hijos. Se sentó bajo la sombra de un árbol de pirul al borde del pueblo, con Mateo dormido en su regazo y Elio mirando el horizonte con una seriedad impropia de su edad, y se preguntó si el desierto sería su lugar de descanso final. Fue entonces cuando oyó hablar de la hacienda. Doña Elodia, una anciana curandera que vivía en las afueras y a quien todos respetaban y temían, fue quien la mencionó. La vieja se le acercó con pasos lentos. Sus ojos oscuros y arrugados parecían contener siglos de sabiduría. Le ofreció a Xochitl un trozo de piloncillo y una jarra de agua fresca. «El coyote acorrala a la oveja, hija mía», dijo doña Elodia con una voz áspera como la tierra seca. «Pero hasta la oveja más mansa aprende a buscar refugio en la roca más alta». Xochitl levantó la vista con los ojos llenos de desesperación muda. «¿Qué refugio me queda, nana? Nadie nos quiere». La anciana señaló con su barbilla huesuda hacia una colina lejana, donde las ruinas de una estructura se recortaban contra el cielo anaranjado del atardecer. «Allá, la hacienda Montejo. Está abandonada desde los tiempos de la Revolución». Una frágil chispa de esperanza, como una brasa, se encendió en el pecho de Xochitl. «¿Por qué está abandonada? ¿No tiene dueño?» Doña Elodia se persignó, un gesto rápido, casi imperceptible. «No tiene dueño en este mundo. Dicen que le pertenece a ella, a la Llorona del Barranco». Elodia le contó la historia que toda madre usaba para asustar a sus hijos. La hacienda había pertenecido a doña Inés de Montejo, una mujer rica y orgullosa. Durante la Revolución, los zapatistas tomaron el pueblo. Su esposo fue asesinado y en medio del caos, su único hijo pequeño desapareció. Ahogado en el río, según algunos, robado, según otros. Doña Inés perdió la razón. Dicen que vagaba entre los campos de maguey llorando y llamando a su hijo hasta que un día la encontraron sin vida al pie de un barranco. Desde entonces, la gente del pueblo juraba que su espíritu seguía allí. Un lamento helado que se oía en las noches ventosas. Un presagio de desgracia para cualquiera que osara profanar su dolor y su hogar. «Nadie ha vivido allí en más de 40 años», concluyó la anciana. «Dicen que el lugar trae sal, que enferma a los niños y seca las cosechas». Xochitl tragó saliva con dificultad. El miedo le erizó la piel a pesar del calor, pero luego miró a sus hijos, a Elio temblando a su lado y a Mateo durmiendo ajeno a todo. ¿Qué era el fantasma de una mujer triste comparado con el fantasma real del hambre y la intemperie? Un techo era un techo, incluso si estaba habitado por el dolor de un alma sufriente. Esa misma tarde, con sus escasas pertenencias a cuestas y sus 2 hijos como única escolta, Xochitl emprendió el camino hacia el Cerro Montejo. El sendero apenas se distinguía, una vereda devorada por matorrales y nopales que extendían sus brazos espinosos a cada lado. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de colores violentos y proyectando sombras alargadas que parecían moverse con vida propia.
El viento soplaba con un murmullo lastimero, como si las voces de la leyenda de Elodia se materializaran en el aire. Elio apretó más fuerte la mano de su madre. «Mamá, tengo miedo», susurró el niño, con los ojos fijos en la silueta derrumbada de la hacienda que crecía ante ellos. Xochitl se agachó y lo miró a los ojos, forzando una sonrisa que no sentía. «No tengas miedo, mi cielo. Es solo una casa vieja. Le quitaremos el polvo a la tristeza y será nuestro hogar. Un rey y su príncipe en un castillo, ¿no crees?». No creía en sus propias palabras, pero el valor a veces no es más que un disfraz que una madre usa para proteger a sus crías. La hacienda era más grande y más ruinosa de lo que parecía desde lejos. Las paredes de adobe estaban agrietadas y desmoronadas, y el techo del edificio principal se había derrumbado, dejando las vigas de madera expuestas al cielo como la caja torácica de un animal muerto. Un arco de piedra, que debió de ser alguna vez una majestuosa entrada, enmarcaba ahora un patio invadido por hierba seca y agaves silvestres que crecían sin control, con sus hojas afiladas apuntando en todas direcciones como lanzas. Xochitl se detuvo ante la estructura y sintió un escalofrío recorrerle la espalda, una sensación de profunda melancolía que parecía emanar de las propias paredes. El aire era denso, cargado con el olor a tierra húmeda y flores marchitas. Era como si el dolor de doña Inés hubiera quedado impregnado en cada ladrillo de adobe, en cada teja rota. Empujó con el hombro una pesada puerta de madera que colgaba de una sola bisagra oxidada. El chirrido que produjo fue un largo y agudo lamento que resonó en el silencio del atardecer. El interior estaba en penumbra. El olor a moho y excremento de murciélago era sofocante. El piso era de losas rotas cubiertas por una gruesa capa de polvo, hojas secas y escombros caídos del techo. Telarañas densas como velos colgaban de las esquinas. No había muebles, solo restos de madera podrida y pedazos de cerámica esparcidos por el suelo. Exploró las habitaciones con cautela, buscando un espacio que pudiera ofrecerles refugio seguro. La mayoría de los cuartos estaban expuestos a los elementos, pero en un ala lateral, lo que debió de ser las antiguas cocinas y cuartos de servicio, encontró una habitación cuyo techo, aunque con goteras, parecía sostenerse. El suelo era de tierra apisonada y en una esquina había una chimenea de piedra ennegrecida por el hollín de fuegos apagados hacía décadas. Era poco, pero era un techo, era refugio. Esa primera noche Xochitl no durmió. Acostada en el suelo duro con sus hijos acurrucados a su lado, escuchó cada sonido del campo. El ulular de un búho, el crujido de las viejas vigas, el silbido del viento colándose por las grietas y algo más. Un sonido lejano, tenue, que le heló la sangre. ¿Era el viento o el lamento de una mujer buscando a su hijo perdido? Cerró los ojos con fuerza y rezó en silencio a la Virgen de la Soledad, patrona de su tierra. Los primeros días en la hacienda fueron los más duros que Xochitl había conocido. La supervivencia se convirtió en una batalla librada desde el amanecer hasta el anochecer. Se levantaba antes de que el primer rayo de sol tocara las cimas de los cerros y bajaba al río por agua, un trayecto de casi 2 kilómetros que recorría 2 veces, con 2 cántaros pesados colgando de un palo sobre sus hombros. Con el agua preparaba un poco de atole para sus hijos y luego caminaba hasta el pueblo buscando cualquier trabajo que le permitiera ganar unos centavos. Lavaba la ropa de otros en las piedras del río hasta que los nudillos le sangraban. Molía nixtamal en los metates de otras mujeres hasta que los brazos le ardían. O se internaba en los cerros a recolectar leña que luego vendía por una miseria. Ganaba apenas lo suficiente para comprar un poco de maíz y frijoles en la tienda de don Genaro, donde tenía que soportar la mirada desdeñosa del cacique. A veces, si tenía suerte, alguna mujer de buen corazón le daba las sobras del día anterior, pero la mayoría de los vecinos la evitaban.
Cuando caminaba por el pueblo, la gente apartaba la vista o se persignaba discretamente. Los niños que antes jugaban con Helio ahora corrían a esconderse. La hacienda Montejo era un estigma, y al habitarla, ella se había contagiado de su maldición a los ojos de todos. Una tarde, después de casi un mes viviendo entre las ruinas, mientras intentaba reparar parte del techo de su habitación con hojas de maguey y barro, escuchó a Helio gritar desde el patio. Corrió asustada, pensando en una serpiente o un alacrán. Lo encontró cerca de los antiguos corrales, con los ojos muy abiertos, señalando el suelo. «Mamá, mira, el suelo suena hueco aquí». Xochitl, aunque cansada, prestó atención. Golpeó el suelo con el pie en el punto que su hijo le indicó. En efecto, el sonido era diferente, un eco sordo que no correspondía a la tierra compacta del resto del patio. La curiosidad, una emoción que creía perdida, despertó en ella. Con la ayuda de un trozo de madera afilado, comenzó a cavar. La tierra estaba suelta, como si hubiera sido removida mucho tiempo atrás. Apenas había cavado 30 centímetros cuando la madera golpeó algo sólido. No era una piedra. El sonido era de madera contra madera. El corazón comenzó a latirle con fuerza. Se arrodilló y con las manos apartó la tierra desesperadamente. Lo que encontró fue una vieja trampilla de madera casi destruida por la humedad, con un anillo de hierro oxidado. Helio la observaba con los ojos infantiles brillando de emoción. «¿Qué es, mamá? ¿Tesoro de los revolucionarios?». Xochitl no respondió. Un miedo ancestral se mezclaba con una extraña expectación. Con gran esfuerzo tiró del anillo. La madera podrida cedió con un crujido y la trampilla se desintegró, revelando una abertura oscura y un tramo de escalones de piedra que se perdían en las entrañas de la tierra. Un aliento frío y húmedo, con olor a tierra antigua y secretos guardados, ascendió desde la oscuridad, envolviéndola y haciéndola temblar. No sabía qué había ahí abajo, pero una fuerza inexplicable la impulsaba a descubrirlo. Era como si el propio lugar, después de ponerla a prueba, hubiera decidido por fin revelarle su secreto más profundo. Descendió con cuidado la luz temblorosa del candil, proyectando su sombra danzante sobre las paredes de tierra. El aire se volvía más frío y denso con cada paso. Olía a encierro, a siglos de polvo. La bodega no era grande, apenas una habitación de unos 3 metros por lado con techo abovedado. Era evidente que había sido excavada a propósito para servir de escondite. Al principio, la luz solo reveló telarañas y suelo de tierra seca, pero cuando movió el candil hacia una esquina, un brillo opaco llamó su atención. Allí, cubiertos por una lona mohosa, había 3 cofres de madera oscura con herrajes de hierro forjado. A su lado, varios bultos envueltos en tela áspera de ixtle. Un escalofrío de anticipación recorrió a Xochitl. ¿Era eso lo que la leyenda de la hacienda ocultaba en realidad? Con manos temblorosas, dejó el candil en el suelo y se acercó a los cofres. No tenían cerradura. Levantó la pesada tapa del primero. El interior la dejó sin aliento, pero no por el brillo del oro que quizá una parte de ella esperaba encontrar. El cofre estaba forrado de terciopelo descolorido y contenía objetos de extraña y antigua belleza, máscaras de jade con expresiones severas, collares de conchas y piedras semipreciosas, vasijas de barro policromadas con dibujos de dioses y animales míticos, y extrañas figuras de obsidiana que relucían con un fuego oscuro bajo la luz del candil. Eran tesoros, sí, pero no del tipo que había imaginado. Eran tesoros de la tierra, de los antepasados, de un tiempo anterior a los españoles, anterior a las haciendas y a los lamentos de mujeres perdidas. Sintió como si hubiera tropezado con el corazón dormido de su propio pueblo. Abrió el segundo cofre y encontró más objetos. Peines de hueso tallado, sellos de cerámica y, cuidadosamente doblados, varios manuscritos hechos de piel de venado y papel de amate, cubiertos con dibujos y símbolos que no comprendía, pero reconocía como la escritura de los antiguos. Eran códices como los que el maestro de la escuela
le había mostrado una vez en un libro. Finalmente, en el tercer cofre, sobre más piezas de cerámica, encontró un solo objeto envuelto en lino, un diario encuadernado en cuero, cuyas páginas amarillentas estaban cubiertas por una caligrafía elegante y apretada. Lo abrió con cuidado. En la primera página se leía: Diario de don Alejandro de Montejo, etnógrafo y pecador, año de nuestro Señor, 1913. Era el esposo de doña Inés. El diario describía con escalofriante precisión cómo había pasado años estudiando mapas antiguos y sobornando ancianos de las comunidades cercanas para encontrar la ubicación de una tumba zapoteca que las leyendas locales describían como sagrada e intocable. Finalmente la encontró oculta en una cueva en lo profundo de las montañas. Con un grupo de hombres contratados en la capital, profanó el lugar sagrado, llevándose todo lo que encontraron. Describía el acto no como un saqueo, sino como un rescate científico, salvando las piezas de la ignorancia y superstición de los indios. Páginas después, la narrativa empezaba a oscurecerse. Don Alejandro relataba un enfrentamiento con el anciano guardián del lugar, un chamán que, al descubrir el sacrilegio, se plantó ante él desarmado, con los ojos llenos de dolor ancestral y furia. Con voz grave, el viejo pronunció una advertencia que don Alejandro transcribió en su diario con una mezcla de burla y nerviosismo apenas disimulado. El jade y la arcilla que robas no guardan riqueza, sino el espíritu de los antepasados. Has despertado la codicia, y esa será la serpiente que morderá a tus hijos. La tierra no olvida. La sangre que clama desde estas tumbas hallará eco en tu propia casa. La última entrada estaba fechada en noviembre de 1914. La escritura, antes tan pulcra, era ahora un garabato casi ilegible, manchado en algunas partes por lo que parecía vino o quizá sangre. Los revolucionarios están cerca. Dicen que Villa avanza desde el norte y Zapata desde el sur. Pero mi verdadero enemigo no es la revolución, es Morales. Sé que vendrá. Usará el caos como cobertura para tomar lo que es mío. Inés no entiende. Cree que son solo joyas. No lo es historia y es mía. He escondido todo en la bodega. Nunca lo encontrarán. Que los gusanos se lo coman antes que él, que esta casa se derrumbe sobre ellos. La maldición del viejo indio. ¡Qué necedad! La única maldición es la codicia ajena. Xochitl cerró el diario de golpe. Un escalofrío la recorrió. La historia de la mujer que lloraba en el barranco, la locura de doña Inés, la desaparición de su hijo, todo adquiría un nuevo y terrible sentido. No era el fantasma de una mujer el que maldecía aquel lugar, era el eco de la codicia de un hombre. La tragedia no había nacido de un espíritu, sino de la profanación y el robo. Una semana después de encontrar los artefactos, el pequeño Mateo enfermó. Comenzó con una tos seca que empeoró con los días. Las noches se volvían más frías en la ruinosa hacienda y la humedad se filtraba por las grietas de las paredes. Pronto la tos se convirtió en una fiebre alta que hacía delirar al niño. Su pequeño cuerpo ardía, sus labios estaban resecos y su respiración era un silbido ronco y doloroso. Xochitl hizo todo lo que sabía. Preparó infusiones de gordolobo y bugambilia, aplicó compresas de agua fría en su frente y rezó todas las oraciones que su abuela le había enseñado, pero la fiebre no cedía. Mateo dejó de comer, se negaba incluso a beber agua, y pasó días y noches en un sopor interrumpido solo por ataques de tos que lo dejaban sin aliento y temblando. Al amanecer del tercer día, el niño tuvo una convulsión. Xochitl entró en pánico, lo sostuvo en sus brazos, sintiendo su pequeño cuerpo estremecerse violentamente, los ojos voltearse y un hilo de espuma aparecer en sus labios. «Mi hijo se está muriendo», pensó con una claridad aterradora. «Mi hijo va a morir y no puedo hacer nada porque soy pobre». Fue en ese instante de desesperación absoluta
con el llanto asustado de Helio de fondo y el cuerpo de Mateo convulsionando en sus brazos, que Xochitl tomó una decisión. En su mente vio las figuras de jade y las vasijas de barro. Vio la advertencia del chamán. La codicia será la serpiente que morderá a tus hijos. ¿Era codicia querer salvarle la vida? ¿O era la verdadera maldición dejarlo morir por miedo? El dilema la desgarró por dentro, pero cuando miró el rostro pálido y sudoroso de su hijo, la respuesta fue instantánea y visceral. Al diablo con las maldiciones y los fantasmas de los muertos. No existía espíritu, ni leyenda, ni temor mayor que el de una madre a punto de perder a su hijo. Con determinación feroz acostó a Mateo, le pidió a Helio que lo cuidara y corrió al patio, al lugar donde la tierra guardaba su secreto prohibido. Con una fuerza nacida de la desesperación, Xochitl cavó la tierra con sus propias manos hasta que le sangraron las uñas. Descubrió la entrada, descendió a la bodega sin siquiera pensar en la lámpara, y tanteando en la oscuridad, buscó en el primer cofre. Sus dedos rozaron la frialdad del jade y tomó la primera pieza que encontró. Una pequeña máscara no más grande que su palma, pero pesada y con una expresión extrañamente serena. No se detuvo a mirar nada más. Volvió a subir, cubrió de nuevo el agujero y envolvió la máscara en un pedazo de tela, ocultándola en el fondo de su bolsa. Corrió con Mateo en brazos hasta la choza de doña Elodia. La anciana la recibió en silencio, viendo la fiebre en los ojos del niño y la determinación febril en los de la madre. Cuídamelo, nana, por lo que más quiera. Volveré mañana con medicina. Se lo juro por la memoria de mi madre, suplicó Xochitl con la voz quebrada. Doña Elodia asintió, con los ojos oscuros llenos de triste sabiduría, y tomó al niño en sus brazos. No hizo preguntas, pero Xochitl sintió que la vieja sabía, o al menos presentía, que estaba a punto de cruzar una frontera peligrosa. Caminó durante horas bajo el sol implacable, y cuando cayó la noche, siguió caminando bajo la luz de la luna. El miedo y la adrenalina eran el único combustible que la mantenía en pie. Cada paso era una oración por la vida de su hijo. Llegó a la ciudad al amanecer, exhausta, cubierta de polvo y desorientada por el ruido de los primeros camiones y el bullicio de la gente. Nunca había estado en un lugar tan grande. Se sintió pequeña e invisible. Durante horas vagó por las calles sin atreverse a entrar en las elegantes tiendas del centro. Finalmente, en un callejón apartado, vio una pequeña tienda con un cartel que decía «Antigüedades y curiosidades». Un hombre mayor con gafas pequeñas y ojos agudos como los de un ave de rapiña la saludó desde detrás de un mostrador abarrotado de objetos. Xochitl, con voz temblorosa, desenvolvió la máscara de jade y la colocó sobre el mostrador. Los ojos del hombre se agrandaron por un instante, un destello de pura codicia que controló de inmediato, adoptando una expresión de interés aburrido. El anticuario tomó la pieza, la examinó con una lupa, la pesó en la mano. Su corazón latía con fuerza. Sabía que tenía ante sí una auténtica joya zapoteca, una pieza de museo que valía una fortuna en el mercado negro. ¿De dónde sacaste esto, muchacha?, preguntó con voz falsamente amable. Era de mi abuela, mintió Xochitl, repitiendo la única historia que había logrado inventar. Ella la guardaba como un tesoro. El hombre soltó una pequeña risa. Bueno, tu abuela tenía buen gusto, pero esto no vale mucho. Es una buena imitación, quizá. Te doy 200 pesos por ella y estoy arriesgándome. Xochitl no sabía nada de dinero ni de arte. 200 pesos sonaban como una fortuna, más que suficiente para el doctor y las medicinas. Asintió, ansiosa por terminar el trato. El hombre le entregó un fajo de billetes arrugados y guardó rápidamente la máscara en un cajón. Al salir de la tienda, aferrando el dinero como si fuera su propia vida, Xochitl sintió la mirada del hombre clavada en su espalda. No era una mirada de despedida, era una mirada calculadora, la de un cazador que acaba de encontrar un rastro fresco y prometedor.
Con el dinero en su bolsa, Xochitl no perdió un segundo. Corrió al único consultorio médico que encontró, un hombre serio que la escuchó con impaciencia. Compró las inyecciones de penicilina y los frascos de jarabe que le recetó, gastando casi todo el dinero. Sin descansar, emprendió el viaje de regreso, un trayecto impulsado por una mezcla de esperanza y pánico. Al amanecer del tercer día ocurrió el milagro. La fiebre había cedido. La respiración de Mateo ya no era un estertor de muerte, sino un murmullo tranquilo. Abrió los ojos y, en lugar de la mirada vidriosa de la enfermedad, Xochitl vio la chispa de la vida, débil pero inconfundible. «Mamá», susurró el niño. Xochitl se desplomó sobre él y lloró. Lloró con un alivio tan profundo que dolía. Su apuesta desesperada había funcionado. Su hijo viviría. Pero la noticia de la recuperación milagrosa del niño y sobre todo del dinero que la hizo posible se esparció por el pueblo como polen en el viento. Nadie creyó la historia de la herencia de la abuela. Las miradas de lástima se volvieron miradas de sospecha, de envidia. ¿De dónde había sacado dinero la miserable viuda que vivía en la hacienda embrujada? Los rumores llegaron a oídos de don Genaro, el cacique, y sus ojos codiciosos brillaron con renovado interés. ¿Había encontrado la mujer un tesoro escondido de los revolucionarios? La idea se instaló en su mente y no le dio paz. 3 días después de regresar a la hacienda con sus hijos ya recuperados, mientras recogía leña cerca de las ruinas, escuchó el sonido de caballos. El corazón le dio un vuelco. Espió con cautela entre los arbustos y vio a 2 hombres a caballo detenidos frente a la entrada principal de la hacienda. No eran del pueblo. Vestían ropas de ciudad, botas polvorientas y sombreros que les sombreaban el rostro. Uno de ellos, bajo y corpulento, con una cicatriz en la mejilla, desmontó. El otro, más alto y delgado, permaneció montado, observando las ruinas con mirada depredadora. Xochitl se paralizó. El terror le cortó la respiración. Supo con absoluta certeza por qué estaban allí. Eran la consecuencia de su viaje a la ciudad. La respuesta a la pregunta codiciosa del anticuario. «¡Mujer!», gritó el de la cicatriz, su voz resonando en el silencio. «Sabemos que estás ahí. El patrón en Oaxaca nos dijo que tienes más cositas bonitas que mostrarnos. Sal y hablemos. No te haremos daño si cooperas». La amenaza velada era tan clara como el sol del mediodía. El breve respiro de paz había terminado. La verdadera maldición no era un fantasma, sino la codicia de los hombres, y acababa de llamar a su puerta. El instinto maternal, más fuerte que el miedo, tomó el control. Salió de entre los arbustos, levantando lentamente las manos para mostrar que estaba desarmada, intentando proyectar una calma que no sentía. «No sé de qué hablan, señores», dijo, con una voz sorprendentemente firme. «Como pueden ver, este lugar está en ruinas. Solo mis hijos y yo vivimos aquí. Somos gente pobre, no tenemos nada de valor». El hombre de la cicatriz, que parecía el líder, soltó una risa sin alegría. Se acercó a ella con pasos lentos y amenazantes, como un coyote que rodea a su presa. «No nos tomes por tontos, mujer. El viejo de la tienda nos describió la pieza. Eso no es algo que la gente pobre guarde en un cajón. Conocemos la leyenda de esta hacienda, el tesoro de los revolucionarios o lo que sea. Dinos dónde está y nos iremos en paz. Si no, mi compañero y yo tendremos que buscar nosotros mismos. Y somos muy minuciosos. No querríamos asustar a los niños». Sus ojos se desviaron momentáneamente hacia la puerta del cuarto de Xochitl y la amenaza implícita le heló la sangre. Pero su frase quedó suspendida en el aire, interrumpida por una nueva voz, tranquila, pero llena de autoridad. ¿Interrumpo algo? Todos se volvieron instintivamente. Un hombre estaba al comienzo del sendero que conducía a la hacienda. No era del pueblo. Era mayor, de unos 50 años, con el cabello encanecido y una mirada inteligente detrás de sus lentes. Vestía una guayabera de lino y pantalones caqui, ropa de alguien de ciudad pero acostumbrado al campo. A su lado, un joven de aspecto estudioso observaba todo con nerviosismo. Más abajo en el camino se veía un jeep viejo pero bien mantenido.
Xochitl reconoció al hombre mayor. Era el médico que había atendido a su hijo en la ciudad, el que le había hecho preguntas amables pero incisivas sobre su procedencia. Los dos matones se tensaron evaluando al recién llegado. No parecía una amenaza física, pero su presencia inesperada era una complicación. «No se meta donde no lo llaman, señor», gruñó el de la cicatriz. «Tenemos una charla privada». El doctor se quitó el sombrero en señal de respeto. «Sí y no. No estoy aquí para quitarle nada. Señora Ramírez, la pieza que vendió en Oaxaca no es solo una antigüedad. Es una pieza de valor histórico incalculable. Los expertos creen que puede ser la clave para localizar un sitio arqueológico zapoteca que se creía perdido. Mi trabajo es proteger el patrimonio de México, proteger la historia de su pueblo, de sus antepasados». Xochitl escuchó en silencio sin bajar la guardia. La historia de su abuela se había derrumbado. Se sentía desnuda, expuesta. El doctor suspiró. Su mirada era compasiva. «Por favor, no me mienta. No estoy aquí para juzgarla ni para denunciarla». Usted hizo lo que cualquier madre habría hecho para salvar a su hijo. Lo entiendo y lo respeto, pero debe comprender la situación en la que se encuentra ahora. El anticuario, cuyo nombre es Cienfuegos, es uno de los traficantes de arte más despiadados del país. Los hombres que vio no son simples matones. Son su gente. No se detendrán ante nada para conseguir lo que buscan. Volverán y no estarán solos, añadió bajando la voz. Además, los rumores del pueblo ya deben haber llegado a los oídos del cacique don Genaro. Pronto tendrá a los buitres locales y a los lobos de la ciudad peleando por el botín, y usted y sus hijos estarán en medio. Cada palabra del doctor era una verdad que Xochitl ya sentía en los huesos. Estaba atrapada. El secreto que la había salvado era ahora la jaula que la aprisionaba. Al ver la desesperación en su rostro, el doctor Morales hizo su propuesta. No era una orden, sino una oferta, un salvavidas en medio de la tormenta. Tengo una solución, pero necesito que confíe en mí. No quiero las piezas para mí. Pertenecen a la nación, a la historia. Ayúdeme a recuperarlas y protegerlas. A cambio, le doy mi palabra de que el Instituto Nacional de Antropología e Historia se encargará de usted y su familia. Les conseguiremos una casa segura, lejos de aquí si así lo desea o si prefiere quedarse. Podemos ayudarla a convertir este lugar en lo que debería ser. Un pequeño museo comunitario, un centro para proteger la memoria de su pueblo. Usted sería su guardiana, recibiría un salario, sus hijos irían a la escuela, ya no tendría que temer a hombres como Cienfuegos o don Genaro. Xochitl permaneció en silencio un largo minuto, sopesando las palabras del doctor. Su mente era un torbellino. Podía intentar vender las piezas una por una, vivir huyendo, siempre mirando por encima del hombro, como un animal cazado. Tendría dinero, quizás mucho, pero ¿tendría paz? El recuerdo del diario de don Alejandro, de su paranoia y su final trágico, era una advertencia demasiado clara. Ese camino estaba manchado de sangre y miedo. Por otro lado estaba la oferta de ese hombre. No prometía riqueza, pero sí algo mucho más valioso: seguridad, propósito, un futuro digno para sus hijos. La idea de convertir la hacienda, símbolo de su desgracia y soledad, en un lugar de orgullo para su comunidad, un sitio donde la historia de su pueblo fuera honrada en lugar de saqueada, le pareció una forma de redención. Era una manera de romper la verdadera maldición, la de la codicia, y transformarla en bendición. Miró a Helio, que la observaba con sus ojos serios, y tomó una decisión. No por miedo a los matones, sino por esperanza en un futuro diferente para él. Se puso de pie, se sacudió el polvo de la falda y miró al doctor Morales a los ojos. «Está bien», dijo con una voz clara y decidida que la sorprendió incluso a ella misma. «Confío en usted. Venga, le mostraré». Sin más palabras, los guió hasta el lugar del patio, y con la ayuda de Ricardo, el joven asistente, retiraron las piedras y la tierra que cubrían la trampilla. Encendió su lámpara de aceite y fue la primera en descender, sintiendo esta vez no el miedo de una profanadora, sino la solemnidad de una guardiana.
El doctor Morales y Ricardo la siguieron hasta la bodega. Cuando sus linternas iluminaron los cofres y los bultos, ambos quedaron sin aliento. El doctor se arrodilló ante el primer cofre abierto con la reverencia de quien entra en un lugar sagrado. Ricardo dejó escapar un «Dios mío» en un susurro. Con guantes de algodón que sacó de su maletín, el doctor levantó una de las vasijas policromadas. «Nunca había visto algo así», murmuró, con la voz llena de una emoción puramente científica. La calidad de la cerámica, los pigmentos y estos códices. Creíamos que todos los de esta región se habían perdido. Señora Ramírez, ¿sabe lo que ha encontrado aquí? Esto no es un tesoro, es un milagro. Es un capítulo perdido de la historia de México. Mientras examinaban las piezas, la validación en sus rostros y palabras confirmó a Xochitl que había tomado la decisión correcta. No sentía arrepentimiento por la riqueza que nunca tendría, sino un orgullo creciente por ser la custodio de algo tan importante. Pero el momento de asombro fue breve. El doctor Morales se puso de pie, su rostro ahora serio y lleno de urgencia. «No tenemos tiempo. Esos hombres informarán a Cienfuegos que han encontrado el lugar. Y es solo cuestión de tiempo antes de que don Genaro haga su jugada. No podemos arriesgarnos a que amanezca. Tenemos que sacar todo de aquí esta noche». Ricardo lo miró preocupado. «¿Solo nosotros, doctor?» Es demasiado. Y llamaremos la atención. «No podemos pedir ayuda a la policía local. Podrían estar en el bolsillo de Genaro», respondió el doctor pensando rápidamente. «Tenemos que hacerlo nosotros mismos. Ricardo, ve al jeep y trae todas las cajas y material de embalaje que tengamos. Señora Ramírez, necesitaremos su ayuda. Tendremos que trabajar toda la noche, en silencio y a oscuras. Nuestra única aliada es la noche. Al amanecer, todo esto debe haber desaparecido de aquí y usted también». El plan era arriesgado, casi suicida, pero era el único que tenían. En la quietud de la bodega, rodeados por testigos silenciosos de un pasado magnífico, el pequeño grupo de aliados improvisados comenzó a prepararse para la noche más larga y peligrosa de sus vidas. La noche cayó sobre Santa Cruz del Viento como un manto oscuro y espeso, trayendo consigo un silencio que esta vez no era pacífico, sino tenso, cargado de amenazas invisibles. En cuanto la última luz del crepúsculo se desvaneció, comenzaron a trabajar. Ricardo trajo varias cajas de madera del jeep, rollos de algodón y telas para envolver. A la tenue luz de 2 lámparas de aceite con la llama baja, la bodega se convirtió en el escenario de una operación clandestina y febril. El doctor Morales, con la precisión de un cirujano, les enseñó cómo manipular cada objeto. Envolvían cada vasija, cada máscara de jade, cada delicado códice con infinito cuidado, como si arroparan a niños dormidos. El silencio era su regla de oro, roto solo por susurros, y el sonido amortiguado de los objetos al colocarse en las cajas. Xochitl, que al principio se sintió torpe e intimidada por la importancia de la tarea, pronto demostró tener un instinto natural. Sus manos, acostumbradas al trabajo duro, se movían con una delicadeza y seguridad que sorprendieron al doctor. Había una conexión ancestral entre ella y aquellas piezas. No las trataba como objetos, sino como reliquias sagradas, y su reverencia silenciosa impregnó el ambiente, convirtiendo el trabajo en un ritual. A mitad de la noche, un sonido los paralizó a todos. El ladrido distante de un perro, seguido del eco de cascos de caballo en el camino que conducía al pueblo. Apagaron las lámparas de un soplo, sumergiéndose en una oscuridad total y sofocante. Xochitl contuvo la respiración. Su oído, agudizado por años de vida en el campo, percibió a sus hijos, que había acostado en un rincón de la bodega para mantenerlos a salvo, moverse inquietos. El sonido de los caballos pareció detenerse cerca de la base del cerro. Esperaron inmóviles durante lo que pareció una eternidad, escuchando el latir de sus propios corazones. Luego los cascos reanudaron su marcha, alejándose. Probablemente eran los hombres de don Genaro haciendo una ronda de reconocimiento,
olfateando el rastro del rumor. La amenaza era real y se acercaba cada vez más. «Debemos darnos prisa», susurró el doctor Morales cuando se atrevieron a encender de nuevo una lámpara. La breve interrupción sirvió para inyectarles una nueva dosis de urgencia. Ya no estaban solo salvando la historia. Corrían una carrera contra la codicia y el tiempo se agotaba. El traslado de las cajas fue la parte más angustiosa de la operación. Cada caja de madera, cargada con el peso del barro y la piedra, parecía pesar una tonelada. Tuvieron que hacer varios viajes subiendo y bajando los resbaladizos escalones de la bodega, cruzando el patio en ruinas y descendiendo por el sendero cubierto de maleza hasta el jeep que Ricardo había acercado lo más posible sin encender los faros. La oscuridad era casi total, con la luna oculta tras una densa capa de nubes. Se movían como fantasmas, tropezando con raíces y piedras sueltas, comunicándose solo con gestos y susurros apagados. El sudor empapaba su ropa y el esfuerzo físico era agotador, pero el miedo era un motor que les impedía sentir cansancio. Xochitl llevaba a Mateo dormido, firmemente amarrado a su espalda con un rebozo, mientras con la otra mano sostenía la de Helio, que caminaba a su lado con un valor silencioso. En cada viaje de regreso a la hacienda, ella misma cargaba algunas de las bolsas con las piezas más ligeras, negándose a ser una espectadora pasiva. Era su historia, su lucha, y su fuerza parecía multiplicarse con cada paso que daba, alejándose de su antigua vida. Dejaba atrás la miseria y el desprecio, y ese pensamiento aligeraba la carga. Estaban cargando la última y más pesada de las cajas en la parte trasera del jeep, cuando el desastre casi los alcanza. Dos luces brillantes aparecieron de pronto en el camino principal que salía del pueblo, avanzando lentamente en su dirección. «Al suelo», silbó el doctor Morales. Se tiraron detrás del vehículo, arrastrando a los niños con ellos y cubriéndolos con sus cuerpos. El corazón de Xochitl se detuvo. Las luces pertenecían a un viejo camión ruidoso que reconoció al instante. Era el camión de don Genaro. El vehículo redujo la velocidad al llegar a la intersección con el sendero de la hacienda, deteniéndose a menos de 50 metros de ellos. La luz de los faros barrió la maleza, pasando a centímetros de su escondite. Xochitl apretó a sus hijos contra el suelo, rezando para que Mateo no despertara ni llorara. Podía ver las siluetas de 3 hombres en la cabina. Uno de ellos, el propio don Genaro, señalaba con el brazo hacia el cerro, hacia la hacienda. Por un momento que pareció eterno, Xochitl estuvo segura de que girarían y subirían por el sendero. Estaban perdidos. Podía oír sus voces apagadas discutiendo. Luego, para su inmenso alivio, el conductor pareció negar con la cabeza. El camión aceleró bruscamente y continuó su camino hacia el pueblo. Esperaron sin atreverse a moverse hasta que el sonido del motor se perdió por completo, dejando tras de sí un silencio aún más tenso que antes. «Deben haber decidido esperar al amanecer», susurró el doctor, con la voz temblando de tensión. «No tenemos ni un minuto que perder». El encuentro cercano les dio el último impulso de adrenalina que necesitaban. En un frenesí silencioso, terminaron de cargar la última caja, aseguraron la lona sobre el cargamento y subieron al jeep. Xochitl se sentó atrás con un niño a cada lado cubriéndolos con una manta. El motor del jeep cobró vida con un rugido que, en la quietud de la noche, sonó tan fuerte como un trueno. Pero no había vuelta atrás. Sin encender las luces, el doctor Morales puso el vehículo en marcha, no hacia el camino principal, sino girando hacia un sendero de tierra apenas visible que se internaba en los cerros en dirección opuesta al pueblo. Mientras el jeep se sacudía en la oscuridad, Xochitl miró por última vez la silueta de la hacienda en el cerro, un fantasma negro contra un cielo sin estrellas. No sintió tristeza, solo el vértigo del alivio por la huida. La carrera por la libertad y por la historia acababa de comenzar. El trayecto durante el resto de la noche
Fue una odisea borrosa de caminos de tierra, sacudidas, y la tensión constante de saberse fugitivos. Los niños, agotados por la emoción y el miedo, cayeron en un sueño profundo, acurrucados junto a su madre en el asiento trasero. Pero Xochitl no podía dormir. Con la mirada perdida en la oscuridad que pasaba veloz, sentía que viajaba entre dos mundos, dejando atrás no solo un lugar, sino toda una vida de sufrimiento y resignación. En la quietud de la madrugada, rota solo por el motor del jeep, conversó en voz baja con el doctor Morales. Él le preguntó por su vida, por Miguel, por las dificultades que había enfrentado, y ella, por primera vez, habló. Le contó la promesa de su esposo, el silencio que lo devoró, la crueldad de don Genaro, el hambre y la soledad. Habló sin autocompasión, con la simple honestidad de quien narra los hechos de su vida. El doctor la escuchó con atención respetuosa, sin interrumpir, y en su escucha atenta, Xochitl sintió una forma de validación que nunca había conocido. No era la viuda loca de la hacienda, era una mujer, una sobreviviente, una madre que había luchado con las únicas armas que tenía. Al amanecer, llegaron a una carretera pavimentada y se detuvieron en una pequeña fonda al borde del camino. El olor a café recién hecho y tortillas calientes llenaba el aire. El doctor Morales compró desayuno para todos. Para Elio y Mateo, que nunca habían comido en un lugar así, fue un festín. Devoraron pan dulce y bebieron chocolate caliente con una alegría que llenó los ojos de Xochitl de lágrimas. Ver a sus hijos comer hasta saciarse sin la sombra de la escasez sobre ellos era un lujo mayor que cualquier tesoro de jade. Mientras tanto, en Santa Cruz del Viento, la mañana trajo furia y confusión. Don Genaro, acompañado por sus 2 matones y otros 2 hombres, subió a la hacienda al amanecer, dispuesto a tomar por la fuerza lo que creía suyo. Esperaba encontrar a una mujer asustada y acorralada, en cambio, encontró silencio y abandono. La habitación estaba vacía, el fuego apagado y frío. No había rastro de Xochitl ni de sus hijos. Era como si la tierra se los hubiera tragado. Presa de la frustración, buscaron por todas partes como animales rabiosos. No tardaron en encontrar la tierra removida en el patio y la entrada a la bodega. Bajaron con linternas, esperando hallar los cofres, el oro de la leyenda. Pero la bodega estaba completamente vacía, un agujero oscuro y burlón. La furia de don Genaro resonó en las ruinas. Había sido burlado por la mujer más insignificante del pueblo. La noticia de la desaparición corrió como pólvora por Santa Cruz. Algunos decían que los hombres de la ciudad se la habían llevado. Otros, los más viejos, susurraban que el espíritu de doña Inés por fin había cobrado su deuda, llevándose a la mujer y a sus hijos al otro mundo. La leyenda de la hacienda creció, tejiendo un nuevo capítulo en el que Xochitl se convirtió en otro fantasma, un espectro de audacia y misterio. Llegaron a la Ciudad de México al caer la tarde del día siguiente. Para Xochitl y sus hijos, que nunca habían visto nada más grande que la plaza del pueblo, la ciudad fue un asalto a los sentidos, un monstruo infinito de luces, ríos de coches rugiendo sin cesar, edificios que parecían rascar el cielo. El doctor Morales condujo por calles laberínticas hasta llegar a un barrio tranquilo de edificios y árboles frondosos. Se detuvo frente a uno de ellos y los condujo a un pequeño departamento en el 3er piso. «Este será su nuevo hogar por ahora», dijo, entregándole una llave. «Están a salvo aquí». Nadie sabe que están en la ciudad. El lugar era modesto, pero para Xochitl era un palacio. Tenía 2 cuartos pequeños, una sala y una cocina. Pero lo que la dejó sin aliento fueron los detalles. Había agua corriente que salía de un grifo solo al girar una perilla. Había una estufa de gas que se encendía con un fósforo, sin necesidad de leña ni humo. Y en los cuartos había camas de verdad, con colchones suaves y sábanas limpias. Sus hijos, al verlas, soltaron un grito de alegría y se lanzaron sobre ellas, rebotando y riendo a carcajadas.
Ver esa felicidad simple y pura en sus rostros fue para Xochitl la confirmación definitiva de que había tomado la decisión correcta. Esa noche, el doctor Morales les llevó comida caliente y les explicó lo que ocurriría después. Las piezas, les dijo, ya estaban a salvo en las bóvedas del Museo Nacional de Antropología. Un equipo de los mejores arqueólogos del país las estudiaba y el entusiasmo era indescriptible. Lo que usted hizo, señora Ramírez, fue un acto de heroísmo, le dijo con sinceridad. Ha devuelto a México una parte de su alma que creíamos perdida para siempre. La nación le está en deuda. Xochitl escuchó la palabra heroísmo y sintió que no se refería a ella. Solo había sido una madre asustada tratando de sobrevivir. Pasaron los años, 10 años que transformaron a Xochitl y al mundo que había dejado atrás. La vida en la ciudad fue un despertar. El instituto cumplió cada una de sus promesas. Sus hijos crecieron sanos y felices, devorando libros y oportunidades que la escuela les ofrecía. Helio se convirtió en un joven brillante, apasionado por la historia, con el objetivo de ser arqueólogo, inspirado por el doctor Morales, quien se había vuelto una figura paterna para ellos. Xochitl también floreció. Aprendió a leer y escribir con un entusiasmo sorprendente. Pasaba horas en la biblioteca del museo leyendo sobre la historia de su pueblo, sobre los zapotecas, sobre los códices que había salvado. Los académicos, impresionados por su inteligencia natural y su profunda conexión con el material, la incluyeron en sus investigaciones. Dejó de ser solo la descubridora. Se convirtió en experta, en guardiana de la memoria. La mujer tímida y asustada que había llegado a la ciudad cubierta de polvo se transformó en una mujer segura, elocuente y con una dignidad que imponía respeto. Su voz se volvió importante en la lucha por la preservación del patrimonio indígena. Mientras tanto, en Santa Cruz del Viento, la desaparición de Xochitl y el tesoro vacío dejaron un vacío que se llenó de leyendas. La furia de don Genaro se agrió con el tiempo, convirtiéndolo en un hombre amargado y solitario, cuya autoridad se desmoronó cuando una investigación federal, discretamente impulsada por el INAH, expuso sus negocios sucios y los títulos fraudulentos sobre tierras comunales. El anticuario Cienfuegos fue finalmente arrestado un par de años después, en una redada gracias a información surgida de la investigación sobre las piezas zapotecas. La justicia, lenta e inexorable, había seguido su curso. Y entonces, casi una década después de su huida, el doctor Morales le dio la noticia a Xochitl. El proyecto estaba listo. El gobierno había expropiado legalmente la hacienda y con fondos del instituto y de fundaciones culturales la habían restaurado. El lugar de la maldición iba a renacer. El día de la inauguración, Xochitl volvió a Santa Cruz del Viento, pero no volvió como la viuda paria, sino como la directora fundadora del Centro Cultural Comunitario de Santa Cruz. La hacienda era irreconocible. Las paredes de adobe habían sido reforzadas, los techos reconstruidos con tejas rojas y el patio, antes asfixiado por la maleza, era ahora un jardín floreciente. Donde antes hubo ruinas y desolación, ahora se erguía un pequeño y hermoso museo. En sus salas, protegidas por vitrinas, se exhibían réplicas exactas de los códices y máscaras más importantes, junto con muchas de las piezas de cerámica originales que habían regresado a casa. Un panel en la pared contaba la historia, la de la tumba sagrada, la obsesión de don Alejandro y la tragedia de su familia, y finalmente la de una mujer anónima del pueblo que había salvado el tesoro para las generaciones futuras. Todo el pueblo estaba allí, sus rostros llenos de asombro y orgullo. Miraban a Xochitl no con sospecha, sino con un respeto recién descubierto. Entre la multitud encontró los ojos de doña Elodia, ya muy anciana, que le dedicó una sonrisa desdentada que lo decía todo. Xochitl había cerrado el círculo, no había huido de su pasado, había vuelto para sanarlo. Esa noche, mucho después de que los últimos invitados se marcharan
y el silencio regresara al cerro, Xochitl caminó sola por los pasillos,